Buenos días. Aquí hoy estoy en Bogotá, estamos en Bogotá y vamos a terminar la última porción de la carta, la primera carta de Pablo a Timoteo. Pareciera un resumen, sin embargo creo que no lo es más bien un recuento. Y para todos es una bendición el poder llegar al final de esta carta. Ha sido como dijeron algunos, una enseñanza liberadora de muchas de las cosas que nosotros pensábamos que estaban correctas, porque así fueron enseñadas, a lo que Dios considera que sí es correcto. Entonces, vamos a, me van a ver con audífonos porque no tengo sonido de retorno, entonces por eso estoy con audífonos. Vamos a hablar sobre la viña del Señor. Y antes de pasar a Primera de Timoteo capítulo 6, quiero que nosotros entendamos que esto que vamos a estudiar hoy no es nuevo en la palabra de Dios. El Señor se lo había dicho a los apóstoles cuando les narró la parábola del trigo y la cizaña. ¿Recuerdan? Que dentro de la iglesia habría trigo y habría cizaña. No dijo que habría una mezcla de ambas, sino que habría trigo o cizaña. Pablo luego hace la advertencia a los ancianos de Mileto, y quiero que la leamos del libro de los Hechos. En ese libro dice, sé, decía Pablo, les dijo Pablo a los ancianos de Mileto, sé, o sea, positivamente sé. Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31, como aparece en la pantalla. Dice, sé que después de mi partida, o sea, después que él se fuera, iba a ser su último viaje, vendrán lobos feroces entre ustedes, no de afuera de ustedes, que no perdonarán al rebaño, no tendrán misericordia del rebaño. Lo más duro de esto es, también de entre ustedes mismos, o sea, le está hablando a los obispos, a los ancianos, a los pastores de Mileto y les dice, también de entre ustedes los pastores, de entre ustedes los obispos, los ancianos, se levantarán algunos, escuchen, hablando cosas perversas, perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. No, obviamente, tras Cristo, sino tras ellos como dioses. Por tanto, y aquí viene la advertencia, estén alerta, recordando que por 3 años, o sea, esto de la enseñanza y el estar en la palabra de Dios no es un proceso de hoy leo y mañana no, es durante 3 años de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno hasta con lágrimas. Estén alerta, disciernan bien lo que está pasando o lo que va a pasar, porque en la viña del Señor, como dijo el Señor, hay trigo y hay cizaña. Tienen que aprender a discernir entre una y la otra. Tienen que aprender a discernir entre los que son ovejas y los que son feroces lobos. Esa es la advertencia. Lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es muy sencillo y nosotros tenemos que estar muy cuidadosos con el hecho de que la iglesia de Cristo hay dos clases de personas, dos clases de hombres, los hombres del mundo y los hombres de Dios. No hay medias tintas. Les aseguro con toda seguridad que ustedes pueden ver en cualquier iglesia de cualquier lugar que siempre habrán hombres del mundo y hombres de Dios. El punto es saber discernir.
es saber discernir. Y Pablo le dice a Timoteo esto porque sabía que Timoteo iba a entrar en iglesias donde iba a tener que encontrar tanto de unos como de otros. Los hombres de Dios jamás regresan a ser hombres del mundo. Pero es posible tomar hombres del mundo y convertirlos en hombres de Dios. Siempre, siempre será posible. Porque el Espíritu Santo obra de diferentes maneras y en las maneras que Él quiere. Pero mientras los hombres del mundo permanezcan siendo hombres del mundo, nosotros como iglesia, como personas de Dios, debemos poder reconocerlos. De eso es específicamente lo que le habla Pablo a Timoteo al final. Ha recorrido todos los entes dentro de la iglesia, nos ha recordado que así es como deben comportarse todos los cristianos dentro de la iglesia, pero cuando llega aquí al final, lanza la advertencia y lanza la recomendación para todos nosotros. Entonces, vamos a hablar de los hombres del mundo. Dice la porción bíblica que habla de los hombres del mundo. La pueden ver, ¿cierto? ¿Les es clara verlo? Si alguien dentro de la iglesia enseña una doctrina diferente y no con la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Voy a parar aquí un momentico. ¿Dónde leemos en la Biblia las sanas palabras del Señor Jesucristo? Toda la Biblia. No, en la Biblia hay las En sanas el, palabras del Señor Jesús Cristo. en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. En los evangelios, muy bien. Tengan en cuenta lo que está diciendo aquí, el evangelio. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora ya no está hablando solamente de lo que el Señor enseñó, sino lo que las enseñanzas del Señor se convirtieron en doctrina. ¿Dónde leemos la doctrina que viene conforme a la devoción al Señor Jesús? ¿En dónde vemos esas doctrinas? Respuesta, Viene en el Nuevo Testamento. sí, entre Génesis y... No, Bueno, yo iba a decir la Biblia. escuchen, las sanas palabras del Señor están narradas en los evangelios. ¿Dónde está la doctrina que nace de esas sanas palabras? Las cartas. En las cartas. Entonces, de lo que está hablando aquí es que hay dos cosas en las cuales nosotros debemos estar pendientes. Hasta ahora y en este tiempo, a Timoteo y a Pablo, cada vez que él decía escritura, nosotros teníamos que entender que la escritura que era para ellos estaba en el Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten en cuenta ahora no solamente lo que está escrito para los judíos, porque vas a ir a iglesias que no solamente son judías, sino iglesias que también tienen a los gentiles que también pertenecen a Cristo. Entonces, ten en cuenta tanto las sanas palabras de los evangelios como la doctrina emanada de esas sanas palabras, que son las cartas. Por primera vez y en una manera casi que, ¿cómo se llama? Específica, Pablo se refiere no a la escritura del Antiguo Testamento, sino se refiere a la escritura del Nuevo Testamento, de la cual el Señor Jesús había dicho que sus apóstoles escribirían. ¿Se dan cuenta lo interesante de por qué tenemos que tenerlo esto muy pendiente? Entonces, si alguien enseña una doctrina diferente y no
vive, no se conforma a esto, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un medio de ganancia. Pero realmente la piedad es un medio de gran ganancia cuando va junto con el contentamiento. ¿Por qué? Porque nada hemos traído al mundo, así como nada vamos a poder sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero, a diferencia de estos que tienen contentamiento, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden, que sumergen a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron, escuchen esto por favor, se extraviaron de la fe y se torturaron a sí mismos con muchos dolores. Ok, esto es lo que Pablo le enseña a Timoteo de aquellos hombres que enseñan una doctrina diferente, de aquellos lobos feroces. Recuerden lo que le explica Pablo a los de Mileto. Entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos fuera de la iglesia de Cristo, fuera de el entender al Señor Jesús. Miren cómo es esto de importante. En esta pequeña porción, en este pequeño pasaje, Pablo le explica perfectamente lo que sucede con esos lobos rapaces, lo que esos lobos rapaces son y cómo se comportan, cómo se conforman. Y no es como Cristo dice. Miren bien, los hombres del mundo, la primera cosa de la que nosotros debemos entender con respecto a los hombres del mundo, es a que ellos están privados de la libertad, de la verdad, perdón. O sea, ellos no están viendo la verdad de Dios porque se quedaron en las mentiras y las perversiones del mundo. Son privados de la verdad. Y como no tienen la verdad, su mente se corrompe, su mente se deprava, porque no están en la verdad, están en la mentira. Y como hemos estudiado, la mentira es la base para todo pecado. Entonces, el hecho es que estas personas, su mente, su entendimiento está absolutamente depravado, corrupto. Desde ahí empieza, desde la corrupción. Su mente está corrompida. Tú lo ves por fuera, lo ves asistiendo a las iglesias, están en los grupos, asisten y lanzan alabanzas, etcétera. Pero lo que tú no ves es que su mente está desviada porque no conocen la verdad. No han sido liberados porque no conocen la libertad, la verdad. ¿Eso a qué los lleva? Esa mente depravada es una mente que está corrompida tal cual como el mundo está corrompido. Así que en su fuero interior, en vez de amar a Dios, en vez de volcar sus pensamientos y sus ojos hacia Dios, lo que ellos tienen es amor hacia el mundo, hacia las cosas que están en el mundo.
Así que el príncipe de este mundo sabe cómo hacerlos caer en tentaciones, lanzándoles pequeñas bolitas, más o menos como así, que Dios les dijo a ustedes que con que eso fue lo que Dios les dijo. Ah, oiga, y en esa iglesia, y así es con Cristo. Esos pequeños cositas que le van lanzando, esos lazos, es porque tienen falta de verdad y su mente está corrompida. Y como aman las cosas del mundo, entonces este que es el príncipe de este mundo sabe qué cosas son las que debe ponerles para que las personas caigan. Al caer en tentación, ver el mundo, siempre, siempre están descontentos. No están contentos por dónde están, no están contentos con la iglesia que tienen, no están contentos con el pastor, no están contentos con la familia que tienen, no están contentos con la casa que tienen, no están contentos con el barrio donde viven, no están contentos con la comida que comen, no están contentos, no están contentos y no están contentos ni siquiera con ellos mismos. Y hay de que alguna persona les diga algo porque lo toman tan en serio que dependen de lo que las personas digan y no de lo que Dios dice. Porque siempre están descontentos. Y como siempre están descontentos, no están contentos con abrigo y comida, como no están contentos con nada, siempre están codiciando algo, siempre están mirando al otro, siempre se están comparando, siempre están pensando quién tiene más o quién tiene mejor de lo que ellos tienen, en vez de agradecer por lo que sí tienen. Miren la descripción cómo es tan increíblemente detallada. Todo lo que estoy diciendo, aunque son palabras más como para nosotros occidentales en este tiempo, ustedes pueden encontrar todo esto en lo que acabamos de leer. Y si se dan cuenta, es como es como una pirámide que va creciendo. Entonces, están privados de la verdad. Su mente entonces se deprava. Como están depravados, aman es al mundo, no aman a Dios. Como aman al mundo, el mundo y el príncipe de este mundo les coloca tentaciones y lazos. Y como siempre están descontentos, siempre codician. Y son capaces de matar por esa codicia. Y por esa razón, por codiciar al mundo, todo lo que es por fe ya no es su propósito, sino lo que es por vista. Así que se extravían de la fe. Ya no creen que Dios es su suplidor. Ya no creen que lo que tienen es de Dios y Dios se los ha concedido. Ya no creen en la misericordia de Dios. Ya no creen que ellos viven por piedad. Ya no creen que Dios es su guía, su fuerza, su refugio, su todo en todo, sino que empiezan a depender de los dioses de este mundo. Dependen de la plata, dependen del oro. Y como aman la plata y el oro y no lo tienen, siempre vivirán con dolor y sin nadie que pueda consolarlos, porque siempre estarán descontentos. Y el diablo es absolutamente inteligente como para mantenerlos tan descontentos que no piensen en la vida de fe. ¿Cómo les parece? Es una narrativa
del interior del hombre del mundo. Si ustedes leen en Lucas capítulo 12, versículos 22 al 30, cuando el Señor está hablando que dice, no sé si ustedes recuerdan esa porción bíblica donde el Señor les dice, miren, miren a las aves de los cielos, miren a las flores del campo, miren esas bellezas. Al final les dice, las gentes de este mundo se extravían porque no piensan en que Dios colocó esa belleza en los lirios del campo y le da de comer a los pajaritos. Si ustedes leen, por ejemplo, en Primera de Juan, ustedes se darán cuenta que las personas del mundo son aquellas que han rechazado al Espíritu y viven en el error. ¿Por qué? No tienen la verdad. En algún momento el Señor les dijo en esa parte de Juan 8, le dijo a los judíos que habían creído en él que si conocen la verdad los hace libres. Pero si no, serán esclavos, esclavos de su pecado. Ellos inmediatamente con ese orgullo, nosotros no somos esclavos ni hemos sido esclavos de nadie, estando bajo la ocupación de los romanos. Y el Señor les dijo, ustedes quieren hacer, escuchen la palabra, quieren hacer lo que su padre el diablo les dice que hagan. De estos hombres son de los que está hablando Pablo a Timoteo. Ahora, si se quedara en ellos, todo estaría mal, obviamente, pero no sería tan dañino dentro de la iglesia. Pero es que eso no se queda en ellos. Los hombres del mundo tienen un orgullo vano. Se creen que son los que más saben. Te rezan, o sea, te recitan los versículos de la Biblia. Y cuando quieren hacerte sentir mal con respecto a Dios, te dicen, porque Dios dice, búscalo en tu Biblia en tal parte. Se saben los versículos, no el contexto, los versículos con los cuales atacar. No tienen conocimiento real de lo que dicen. Solo es el orgullo de tener lo que otros no tienen, para que otros que sí tienen vean que yo también tengo. Esa es la codicia del corazón. Y entonces, cuando se encuentran estos dos personajes, empiezan las discusiones y están discutiendo de cosas que ninguno de los dos entiende, ninguno de los dos conoce, porque no están hablando de piedad, están hablando del orgullo del conocimiento, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos hablan con palabras delirantes como si conocieran todo y dicen cosas y ponen a los demás a mirarse como, uy, qué malos somos, qué pecadores. En cambio, fulanito, qué gran hombre. Todo lo hacen desde una mente depravada. Todo lo hacen desde una mente depravada. A veces es tan depravada que ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo, porque su carencia es tal que su codicia no tiene límites y con tal de parecer algo que no son ni tienen, son capaces de discutir y discutir y discutir sobre cosas que no entienden. Eso se llama delirio. ¿Saben lo que eso crea dentro de la iglesia? Muy claro.
envidias, pleitos, blasfemias, calumnias y rencillas, rencores. Esos hombres del mundo son los lobos rapaces de los que hablaba Pablo a los de Mileto. A mí me parece terrible esta expresión. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ellos no están interesados en nadie en el rebaño a no ser que sean ellos mismos. No les interesa nadie en el rebaño que no sean ellos mismos. Y no van a tener ni un ápice, pero ni un ápice de misericordia con nadie, con tal de que ellos sean reconocidos, con tal de que su orgullo sea satisfecho. Y lo que va a suceder cuando ustedes o cuando nosotros vemos en las iglesias envidias, pleitos, blasfemias, calumnias y rencores, es que nosotros vamos a tener una iglesia, que se desvía de la fe. Envidias, pleitos, blasfemias, falsos testimonios y rencillas, lo único que hace es dividir la iglesia, pero sobre todo desviándola de la fe. Y por eso ustedes y yo hemos presenciado tantas iglesias que se dividen, porque unas siguen a Apolos, otras siguen a Pablo, otras siguen a Juancho, otras siguen a fulanito, y ninguno de esos murió por ella. Y las iglesias se desvían de la fe. No se pongan a pensar cuál es la mejor iglesia de las que se dividió para ver si yo me voy con esa iglesia. No, porque esas iglesias que se dividen es que están siguiendo a uno o a otro codicioso, a uno u otro lobo feroz. Que escuchen lo que Pablo les había dicho. Escúchenlo porque es muy importante. Es importantísimo. Arrastrarán a los discípulos tras ellos, tras ellos. Eso es lo que dice. No crean que esto está escrito por nada. Esto tiene una razón de ser y es una razón de ser poderosa dentro de la iglesia. Así nosotros tengamos todos los comportamientos de los que Pablo le ha hablado a Timoteo durante todo el tiempo. Si nosotros no aprendemos a discernir que dentro de la iglesia hay una cizaña de hombres del mundo que están buscando que las ovejas vayan tras ellos, nosotros podemos caer en desviarnos de la fe, desviarnos de aquel que es el Señor de nuestra vida. Eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que no podemos permitir. Empezando por nosotros individualmente. Porque todos empezamos a pensar entonces, fulanito que hizo, fulanito, no, uno mismo. Uno es el que tiene que revisar, un momentico, ¿qué estoy haciendo con mi vida? La primera cosa es, ¿soy lobo o soy oveja? Si soy lobo, tengo la posibilidad de convertirme en oveja. Si soy oveja, no debo dejar que me desvíen para llegar a convertirme en un lobo, que después tenga que arrepentirse para volver a ser oveja. Cuidado, cuidado. Empieza en la mente, empieza en la mente. Sigue con el corazón, con el alma, con la parte de quién es, de quién soy yo, de cómo está mi corazón. Pero luego sigue con expresar toda mi maldad a través de la boca, de manera que soy capaz de hacer que en la iglesia hayan envidias, rencores, etcétera, etcétera. Cuidado. Es una advertencia y una advertencia muy fuerte. Primero con nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué está pasando con mi vida y cómo la estoy llevando? Y la segunda es, ¿qué está pasando a mi alrededor?
porque no debo pasar por alto el hecho de que en mi viña, en la viña del Señor, en el viñedo donde Dios me colocó, hay también cizaña. Debo estar pendiente. Debo estar pendiente y vivir en la piedad. ¿Cómo? Mirando las sanas palabras del Señor Jesús y la doctrina que viene con esas palabras. Si yo no permanezco en la palabra de Dios, y recuerden lo que les dijo el Señor a los judíos que habían creído en él, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Si no permanecen en mis palabras, serán discípulos de cualquier otro, menos mío. ¿Estamos? Ahora bien, ¿y qué pasa con los que son hombres de Dios? Leamos los versículos. Y aquí es clarísimo. Pero tú, oh hombre de Dios, definitivamente lo que dice en esta porción bíblica es para los hombres de Dios, no para los hombres del mundo. La primera cosa que un hombre de Dios debe hacer es huir, no contender, no estar discutiendo con este tipo de personas, no huye de estas cosas y vive, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Todas esas cosas ustedes las encuentran como parte del fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Muy bien. Y luego sigue diciendo, pelea la buena batalla de la fe. No es gratis, no es sencillo, es una pelea y es una batalla. Y por lo tanto no es la guerra que ya gané, es la batalla. Y las batallas se dan todos los días. La buena batalla de la fe, de creer en Cristo. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión, de la que tú aceptaste, que dijiste que la aceptabas, en presencia de muchos testigos. Muchos te vieron diciendo, yo soy de Cristo. Te mando delante de Dios, te mando que da vida, Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Eso es lo que yo te estoy mandando, Timoteo. Guarda el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Hasta cuándo? Hasta que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que mostrará a su debido tiempo al bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Miremos qué dice con respecto al hombre de Dios. La primera cosa que un hombre de Dios tiene que hacer o tener en cuenta es que su corazón debe estar controlado por el Espíritu Santo. Es lo que dice. Si dice que tú debes huir de las cosas del mundo, no solamente te dice que te salgas de tener esas contiendas y tontas discusiones, sino sé controlado por el Espíritu Santo. Es la fe, es la mansedumbre, es la persistencia, es amor, es el gozo, es la paz, la paciencia que se requiere. Todas esas cosas son control del Espíritu Santo en ti. El hombre de Dios necesita ser controlado por el Espíritu Santo. Eso no significa que el hombre de Dios
es alguien que es manso, sumiso y bobito. No, 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 eso no está diciendo eso. Está diciendo que el arma principal con la cual va a batallar la pelea de la fe es no con sus fuerzas, sino con las del Espíritu Santo, no con una mente depravada, sino con la mente de Dios. ¿Nos queda claro? Con la mente de Dios. Es con el control del Espíritu Santo, no con el nuestro. Y ahora sí, controlado por el Espíritu Santo, es necesario esforzarse para vivir la fe. La fe en Cristo no es algo vano. Y como es totalmente contraria a todo lo que el mundo enseña y a la codicia de este mundo, requiere esfuerzo. Cuando dice que pelee la buena batalla de la fe, no significa que pelee con otros, es que pelee consigo mismo con respecto a lo que cree. A dejar que sea el Espíritu el que controle su vida, no él, no nosotros, no nosotros, es Dios en nosotros. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Al contrario de dividir, lo que hace es sumar, multiplica, y requiere fortaleza y requiere esfuerzo y requiere tener que decirle algunas cosas no. Hay que sacrificar algunas cosas, aún las cosas que nosotros creemos que son las más queridas. No, son del mundo, son pasajeras, no van a durar. Lo que tener, eso que nosotros creemos que tiene tanto valor, eso va a terminar en algún momento, es efímero. Nosotros necesitamos esforzarnos en vivir por fe y no por lo que vemos. No hay que estar rogando, escúcheme bien, rogando por el amor efímero de esta tierra cuando tenemos el amor eterno de Dios, por ejemplo. Eso requiere trabajo. Pero lo que el Dios nos indica es enfócate en lo eterno y en lo que ya es seguro. No te preocupes por si tienes casa, carro o amigos o amigas o papá o mamá. Incluso estoy hablando de cosas que son, uno podría decir, wow, no, no. Es que Dios es primero que cualquier otra cosa. Porque teniendo a Dios tienes lo demás, pero teniendo lo demás no necesariamente tienes a Dios. Enfócate en lo eterno. No codicies las cosas que son efímeras y que no puedes sacar de aquí. No codicies con el amor a la plata. Esa es la palabra amor al dinero, amor a la plata. La codicia es la raíz de todos los males. Yo sé que ustedes se preguntarán cómo así. Hay algunos males que no tienen que ver con... Escuchen bien. ¿Por qué cayó Eva? ¿Cuál fue el lazo que el diablo le puso a Eva? Por comer del fruto que era prohibido. No, le Querer dijo, ser como Dios. serás como la única cosa sobre la cual no tienes dominio, Dios. ¿Y qué hizo ella? Se comparó con Dios, perdón, se comparó con el hombre. Ay, yo tengo que ayudarlo. ¿Por qué no me ayuda él a mí? Ah, se comparó con Dios. Uy, pero Dios sí está por encima del hombre y no necesita nada. Ah, oiga, qué codicio. Lo único que no tenía, se comparó y codició lo que se podía ver. No pensó en lo eterno, no pensó en lo seguro que tenía, no pensó en que tenía a Dios.
No, se comparó y codició lo que no era para ella. ¿Y qué pasó con el hombre? Igual, de otra manera, pero igual. Mis hermanos, es absoluta y totalmente necesario que cuando estemos luchando la batalla, jamás pongamos los ojos en las cosas que se pueden ver. Ya el Señor lo ha dicho en la doctrina. Dijo, puestos los ojos en mí. Cuando Él estaba hablando en el Evangelio, dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Enfoquémonos en lo eterno y lo que ya tenemos seguro. ¿Por qué luchamos por las cosas efímeras de este mundo? ¿Por qué luchamos porque las personas nos reconozcan cuando el Dios de todo el universo nos reconoce como sus hijos? Dejemos de ser tan tontos de creerle a un calumniador y mentiroso que existe en este mundo como príncipe. Dejemos de ser dependientes de las cosas que se ven y no de lo eterno y seguro que Dios nos aseguró que tenemos. Y para que eso sea una realidad en nuestra vida, nosotros necesitamos aprender a ser obedientes y firmes. Miren bien las dos personas a las cuales Dios nos está mostrando lo que significa obediencia. Obediencia al Dios que da la vida. Los que dan la vida son los padres, entonces está hablando del Dios que nos dio la vida, el Padre, y nos habla de aquel que ha dado testimonio de quién es Él. Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pilato le pregunta al Señor Jesús, ¿eres tú rey? ¿Qué le contestó el Señor? Tú lo has dicho, yo soy el rey. No cualquier rey, él dijo el rey. El Señor no lo dijo. Pilato, ¿tú eres el rey? Sí, tú lo has dicho, yo soy el rey. Con eso nos dijo a nosotros, tu testimonio es que tú digas que yo soy el rey de tu vida, el Señor de tu vida. No te importe el otro, ni el futuro, ni el que es pastor, ni el presidente, ni el alcalde. No te preocupes por aquel que es el rey del mundo. Ese no es tu rey. Tu testimonio es, Jesús es mi rey. Él es mi Señor. Nadie más es el Señor de mi vida. Ese es el testimonio. Pero eso, ¿por qué se da? Es porque yo tengo la vida que mi Padre me ha dado. Mi Padre celestial a mí me la ha dado. Por eso es que yo puedo vivir sin ninguna mácula ni ninguna reprensión de nadie. No importa si me lo dice fulanito o me lo dice sutanito, incluso no importa si me arguye con la palabra de Dios como si tuviera el conocimiento de Dios, sacando versículos de su contexto para hacerme sentir mal. No, mi enfoque está en que yo obedezco y permanezco firme y perseverante delante de mi Dios y de mi Señor Jesús hasta que Él me venga a recoger. Punto. Hasta que Él venga a recogerme. Hasta que Él venga a recogerme. Y entonces, para mi Padre, al único que tiene inmortalidad, al único que habita en luz inaccesible, al único a quien ningún hombre ha visto, ni puede ver, yo doy la gloria, doy la honra,
y acepto y estoy completamente convencido de que su dominio es eterno. A Él es a quien yo me debo. En Él es quien yo pongo mis ojos. ¿Cómo distingues tú a un hombre de Dios? Es aquel que huye de las discusiones vanas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre, la amabilidad, la paz. Es aquel que constantemente se está mirando a sí mismo y pensando, yo a quién le creo, a fulanito, sutanito, perencejito, o le creo a mi Señor, que es el que me dice lo que yo tengo que hacer y cómo lo debo hacer. Es aquel que todos los días pelea esa batalla y todos los días enfoca su vida en quién es el Señor Jesús y lo que Jesús le ha dado y concedido por algo tan increíble como su sacrificio en la cruz. Y que con eso en la mente, una mente basada en la verdad, con un corazón humilde delante de los hombres, entonces actúa teniendo un testimonio delante de todos de Jesús es mi Señor. Y yo actúo como mi Señor dice que yo debo actuar. Y así permanezco todos los días en esta batalla, que es una batalla personal para ser quien debo ser. ¿Se diferencian los lobos rapaces de las ovejas? Total. Es tremendo, ¿no? ¿No les parece? No No sé, puede, no sé si esa palabra tremendo es suficiente. Es Sí, escalofriante. sí, a uno le pasa una corrientica por detrás, sí. Pero si les pasó Uf, esa corrientica por detrás, esperen un momentico. Es que hay un mensaje. Viñedo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas. Y evita las objeciones de los que falsamente se llama ciencia. Ciencia que profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia está con nosotros, pero guarda lo que se te ha encomendado. Evita las palabrerías vacías sin conocimiento de Dios y profanas en contra de Dios. Evita todas esas objeciones que hay alrededor de lo que falsamente se conoce como ciencia. ¿Por qué? Porque la gracia está con nosotros y no va a permitir que nos desviemos de la fe. Yo agradezco a todos aquellos que vean este video por verlo. Le agradezco a Dios por enseñarlo y a la iglesia por recibirlo. Espero que todos nosotros aprendamos que los discípulos de Cristo tenemos una lucha constante todos los días de nuestra vida para ser como Jesús quería
que nosotros viviéramos. No nos desviemos, porque seremos traspasados de muchos dolores. Es preferible tener los dolores de esta vida con el consuelo del Consolador que nos fue dejado. Vivamos todos los días la batalla de la fe.